No, en absoluto no. En aquella oportunidad con Boca nos tocó ganar el partido. Pero en esta oportunidad nosotros intentamos prepararnos en ese sentido porque sabemos que tenemos por delante una selección que es muy buena, que juega muy bien y que, como siempre yo le decía a los chicos de Ecuador cuando estaba acá, uno siempre decía tenemos que venir a jugar a la altura de Quito, como pareciera que no había un equipo detrás. Entonces nosotros tenemos que venir a jugar. Yo le digo, vamos a tratar de demostrar que detrás de la altura de Quito hay un equipo. Y entonces después demostraron que tenían que venir a jugar contra Ecuador, no contra la altura de Quito. Hoy yo siento que tenemos que venir a jugar con una selección muy buena como la de Ecuador. Y después la altura de Quito es una complejidad más que se agrega a la situación del partido en sí mismo. Y en cuanto a la decisión de si va a jugar Cáceres o si va a jugar Velázquez, tengo que terminar de definir cosas con dos jugadores, no únicamente el tema de quién será el lateral derecho, que más que nada es sopesar un poquitito, terminar de ver algunos estudios que tenemos que terminar de hacer esta tarde, de acuerdo al rendimiento que nosotros hemos tenido, hacemos determinados estudios para ver el nivel de actividad que tienen los jugadores, el nivel de recuperación y adaptación que tienen los jugadores, y en función de eso determinaremos qué nos conviene tener al principio y qué nos conviene tener un poquito al final. Más que nada porque esto no hay que pensarlo únicamente desde el punto de vista futbolístico, que obviamente que hay que pensarlo porque es lo más importante, sino entendiendo de que es un partido que va a demandar una exigencia. 24 y América TV Paraguay, eso que lo está produciendo. Profesor, le quiero hacer una consulta sobre el jugador Agustín Sández. Atendiendo a este futbolista naturalizado paraguayo, es la primera vez que va a estar en la selección. Y atendiendo también en la época del profesor, los profesores Eduardo Esqueloto, ya estuvo en la órbita de Paraguay. ¿Qué ve usted en este futbolista? Por eso lo ha llamado para convocatoria. La verdad, Agustín lo conozco porque cuando yo tuve el proceso en Boca Juniors, él era un chico joven que estaba, nosotros traíamos siempre a un montón de jugadores jóvenes a trabajar con nosotros a Boca Juniors durante toda la semana y estaba dentro de un montón de chicos que fueron después de la primera de Boca Juniors y hoy muchos de ellos ya han sido vendidos. Agustín estaba en ese contexto. Cuando después nosotros nos fuimos, con Miguel Russo empezó a jugar en la primera división, lo empezó a hacer realmente muy bien. Y después Miguel, cuando pasa a Rosario Central, se lo lleva porque ve que es un jugador que reunía las características no solamente futbolísticas, sino de personalidad, como para estar a la altura de demandas, de exigencias, de equipos de alta demanda de exigencia, como lo son Boca Juniors y el caso de Rosario Central. El tema, sé que Agustín estuvo en la órbita de Guillermo, sé que más que nada porque también Guillermo lo conocía de Boca, estuvo bajo la órbita de Guillermo y después no se terminó el tema del papelerío. De todos los trámites, obviamente, para terminar con el tema de la nacionalización. Cuando a mí me dicen que yo llego a Paraguay, que estaban esas cuestiones pendientes, yo le digo sí, me gustaría que los terminen los papeles. No era posible para esa primera fecha porque no daban los tiempos, pero sí podía llegar a estar para esta de aquí en adelante. Ni más que nada porque creo que reúne varios aspectos que son muy buenos. Es un muy buen lateral, tiene muy buen juego aéreo, tiene una salida muy clara con el pie izquierdo, puede jugar tanto de central como de lateral. Es un jugador que tiene mucha capacidad para pasar al ataque también, muy buenas asistencias en lo que son pelotas cruzadas también, tiene recursos de uno contra uno que son muy buenos también. En puestos donde nosotros tenemos que terminar de definir ahí en sintonía fina lo que son los laterales históricos del fútbol paraguayo, ¿no? Nosotros hemos jugado con centrales, jugando de laterales. Es una muy buena realidad y un muy buen aporte para lo que puede ser la selección de Paraguay. Gabriela Cibar, del canal del fútbol, un gusto saludarlo, profesor. Ya van a ser casi 2 años desde que usted dejó la selección ecuatoriana de fútbol, y hoy lo tenemos nuevamente aquí de manera muy grata. Y ahí quisiera centrarme en un aspecto un poco más conceptual, ¿no? Hace 2 años dejamos usted la selección y en su momento considero personalmente que hay entrenadores que dejan en su paso tal vez una mayor impronta en ciertos equipos que capaz en otros, ¿no? En su momento usted prácticamente podemos decir que reconstruyó una selección ecuatoriana. ¿Qué tantos remanentes puede quedar en un equipo luego de la salida de un entrenador? ¿Qué tantos aprendizajes, destellos que haya de ese trabajo realizado? Usted que además tiene una larga trayectoria dirigiendo clubes y selecciones. Un placer, Gaby, estar aquí y hablando contigo de nuevo. Yo digo que
como siempre lo dije, me acuerdo en aquella conferencia de presentación cuando estuvimos en Ecuador, de que yo consideraba, y lo mismo lo dije también en Paraguay, que yo considero que los entrenadores somos personas que, como esos inquilinos que rentan un apartamento, ¿no? Si somos buenos inquilinos vamos a devolver mejor el apartamento de lo que lo recibimos. Si somos malos inquilinos lo vamos a devolver con las paredes manchadas, la tapa del baño rota, lo vamos a entregar sucio. Entonces digo, yo siento que me tocó tomar una selección de Ecuador y que devolví otra selección de Ecuador. Y que en ese tiempo había que hacer un recambio generacional porque venía y que no había una generación intermedia. Entonces había que tener no sé si el coraje es la palabra, sino tener la decisión de poner chicos que tenían 18 años, que yo los veía que eran proyectos de muy buenos jugadores, con muy pocos partidos en primera división, y ahí se apostó por esos chicos jóvenes, porque yo digo, a veces asumir los riesgos de un recambio generacional es muy fuerte, porque la irregularidad de los resultados a veces lleva a que los procesos se puedan llegar a abortar. Y en ese sentido yo digo que nosotros tenemos que mirar no por la inmediatez de un resultado que queremos llegar a conseguir, sino por lo que queremos dejar después de un trabajo. Cada uno le da su impronta. Como se lo dije a los chicos en Ecuador, o se lo dije ahora a la gente de Paraguay también, yo no puedo cambiar la idiosincrasia de un país, el fútbol, la idiosincrasia de un fútbol de un país. De la misma manera que yo decía no puedo cambiar la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, yo quería recuperar el ADN del fútbol paraguayo, que me parece que lo identificó siempre a lo largo de toda su historia, y lo hizo una de las selecciones más difíciles de Sudamérica, a volver a recuperar eso que Paraguay siempre tuvo. Y yo digo, no tenía que cambiar la idiosincrasia del fútbol de Ecuador. Sí quería, como decía antes, quería que no vengan a jugar contra la altura de Quito, quería que vengan a jugar contra Ecuador. Y quería que Ecuador vaya a jugar de igual a igual contra cualquier rival en cualquier circunstancia. Y de la misma manera jugar un mundial, o de la misma manera jugar una Copa América, de la misma manera jugar una eliminatoria. Y en un recambio generacional, porque yo me acuerdo cuando llegué me dijeron, usted tiene que preparar la base del 2026. ¿Qué base del 2026? Yo quiero jugar el Mundial de Qatar. Y en ese sentido nos pusimos a trabajar en ese aspecto. Y nos tocó la suerte por el trabajo de los chicos de poder jugar el Mundial de Qatar. Y jugamos con todos los rivales de la misma manera, y nos tocó ganar, empatar y perder. Entonces yo digo, uno ha dejado un trabajo. Hemos dejado una cantidad de información importante de todas las cosas que nosotros hicimos a lo largo de los más de 2 años que nosotros estuvimos trabajando ahí. No tengo ninguna duda que Sánchez Vaz se debe haber encontrado con reportes de información individual de jugadores, de equipos, de selecciones, de todo reporte de los trabajos nuestros, grabados, filmados y archivados en la memoria de la selección, para que en definitiva no encuentren ese espacio de vacío tan grande que yo encontré, porque no había nada cuando nosotros nos tocó llegar. En ese día, yo lo que digo, yo colaboré, porque en esto es, cuando yo escucho a los entrenadores que digo, yo puse tal jugador en primera, yo digo, no, los jugadores se ponen solos en primera. Esto es como la canción de Cándido Portinari, la semilla planta quiere ser. Entonces, lo único que uno tiene que darle es la oportunidad de prepararle el terreno fértil y regarlo en el tiempo que hay que regarlo para que los chicos crezcan. Y el potencial de los chicos la tenían, de la misma manera que tienen un montón de chicos paraguayos que tienen un potencial de crecimiento increíble. Entonces, yo lo que sé es que yo estoy acá y tengo el privilegio, porque algún día alguien me dio una oportunidad. Entonces, si yo quiero honrar a las personas que me dieron una oportunidad, yo tengo que dar oportunidades. Yo soy una persona que doy oportunidades, y doy oportunidades siempre, y la di en Ecuador, la di en Costa Rica, la doy ahora aquí en Paraguay, porque es lo que siento como convicción. Después lo que queda es la impronta que uno puede haber dejado para que el punto de partida, que otro lo tome, que Félix lo haya tomado, que Sebastián lo tome ahora y lo mejore. Pues en definitiva de eso se trata. Porque no es que queremos hacer las mismas cosas o tenemos que hacer las mismas cosas, no, cada uno le da su propia impronta. Y yo digo que la evolución de un equipo está en eso. De la misma manera que yo vengo a nutrirme de un montón de cosas que para mí fueron muy buenas, tanto de Toto Berizzo, que las hizo y fueron muy buenas, de Guillermo, de Dani, y que yo hoy tengo el privilegio de tomarlas, y que yo me nutrí de un montón de cosas que ellas hicieron y que fueron muy buenas, que a mí me sirvieron para darle mi empujoncito para que el equipo tenga la respuesta que tuvo en las 2 últimas fechas. Entonces yo digo, esto es así. Entonces esta selección de Paraguay, de la misma manera que tiene un montón de cosas de los entrenadores anteriores, ahora tiene algunas cosas de las mías. Y de la misma manera la selección de Ecuador, que tuvo algunas cosas de entrenadores anteriores, tienen ahora la impronta de las selecciones que llegan. Entonces digo, lo único que para mí vale la pena en todo esto
es que uno haya ayudado a que las cosas hayan salido mejor o que hayan terminado mejor del punto de partida donde uno estaba. Ahí cuando uno mira para atrás, y obviamente nos hubiese gustado llegar mucho más lejos. Pero yo digo, desde el punto de partida al punto del final, yo miro para atrás y yo digo, volvería a hacer exactamente lo mismo. Volvería a dar la misma cantidad de oportunidades. Volvería a darle porque yo vi que de la misma manera que lo hago acá, yo quiero una selección con puertas abiertas. Quiero una selección donde todos se sientan parte de eso. Porque, digo, no hay nada más lindo que representar a un país. Entonces, digo, lo que dejé fue mi mensaje, la oportunidad que pude darle, la chance de decir que no se sientan nunca menos que nadie, lo mismo que le digo hoy a los chicos de Paraguay, no se sintieron menos que Uruguay, no se sintieron menos que Brasil, con todo respeto, y tratamos de jugar con nuestras herramientas de igual a igual, y vamos a tratar de hacer contra Ecuador mañana y contra Venezuela el próximo partido, y Argentina y Bolivia y todo lo que nos toque por delante, porque entendemos que tenemos capacidad y tenemos jerarquía, y tenemos calidad, y yo creo que eso es lo que en definitiva hace de que hoy Ecuador sea una selección respetada en todo el ámbito de Sudamérica. Y no hay un entrenador que tenga que enfrentar a Ecuador que diga, tenemos un partido difícil. Y eso es los valores que los jugadores se supieron ganar. Y ojalá que eso, que nosotros empezamos a sentir hoy de Paraguay, lo empecemos a sentir de los demás rivales, y diga, bueno, vamos a enfrentar a Paraguay, vamos a enfrentar a lo que históricamente fue Paraguay, un rival muy difícil de enfrentar. Entonces digo que lo que uno hace es tratar de ayudar a que los procesos fluyan y darle la impronta que uno puede darle en determinado momento de la historia.